En la tutoría de hoy vamos a explicar el apartado que nos quedaba por ver de la unidad 8, que era el apartado 7 de procesamiento inicial de los procedimientos almacenados. Bien. En este dibujo que tenéis aquí lo que se explica es lo que ocurre cuando nosotros lanzamos la creación de un procedimiento en nuestro servidor SQL Server y qué pasa la primera vez que lo ejecutamos. Bien, cuando nosotros creamos un procedimiento, es decir, hacemos el create y lo lanzamos, ¿qué es lo primero que hace nuestro servidor? Hace un análisis, pero hace un análisis sintáctico, digamos, es decir, comprueba que las instrucciones son correctas a nivel sintáctico. Es decir, si metéis for en vez de from, si hacéis alguna instrucción que no está bien, pues sí que os da un error, os dice que la instrucción es incorrecta, pero no se para ni siquiera a comprobar si los objetos que estáis utilizando existen. Es lo que se conoce como resolución diferida de nombres. Cuando vosotros creáis un procedimiento almacenado, podéis hacer un select dentro sobre una tabla que no exista. No va a dar problemas. ¿Cuándo os da el problema? En el momento de la ejecución. Permite que utilicéis objetos de tablas, vistas, otros procedimientos que no existan todavía. Pero en el momento de la ejecución deben existir. Entonces, lo que hace es ese análisis de que la sintaxis es correcta. ¿Y dónde almacena el procedimiento almacenado? Lo almacena en estas tablas, en estas vistas, digamos, que son vistas en las que se almacena la información del objeto, por ejemplo, qué tipo es, la fecha en la que se creó, y en syscomments lo que se almacena son cada una de las líneas. Bien, eso es durante la creación. Pero ¿qué pasa en el proceso que se conoce como resolución? Cuando yo ejecuto por primera vez un procedimiento almacenado, lo que hace el servidor es crear un plan de ejecución. Un plan que sería el plan optimizado, es decir, el que más rápido ejecuta ese procedimiento. ¿Y dónde se coloca? Se coloca en una zona de memoria RAM que se llama caché de procedimientos. ¿Qué pasa? Vosotros imaginaros que nuestro procedimiento almacenado dentro tiene una tabla, select, hace una consulta sobre una tabla, la tabla 1, en la que filtra por el NIF, imaginaros, NIF igual a, y que le pasásemos un parámetro de entrada que fuese un NIF char de 9. Bueno, vosotros suponed que en el procedimiento almacenado, cuando yo ejecute esto, bueno, tendrá más instrucciones por aquí, las que correspondan, ¿vale? Cuando yo ejecute esta creación, ¿qué dijimos que ocurre? Lo que va a ocurrir es que lo almacena en las vistas sysObjects y sysComments, ¿vale? Una vez que yo lo ejecute, es decir, si este procedimiento, por ejemplo, se llama SPU prueba 1, cuando yo haga el exec, lo que hace es cargar el plan que considera más optimizado, el que se va a ejecutar más rápido y de manera más optimizada, y lo mete en la caché de procedimientos. Eso es lo que hace. Pero imaginaros que antes de ejecutarlo por segunda vez, yo ahora meto un índice en la tabla 1 en la columna NIF. ¿Eso qué va a hacer? Que esa consulta ya se ejecute de otra manera, pero el plan optimizado del procedimiento es el que tengo en memoria, es el que tengo en la caché de procedimientos, no lo vuelve a ejecutar. Es decir, le va a dar igual que yo haya metido un índice y que ahora la consulta
podría ir más rápido si se tuviese en cuenta ese índice. No lo va a hacer, ¿por qué? Porque utiliza el plan de ejecución de la primera vez que hice el exec, ¿vale? Yo aquí tendré pues un if, bueno, que corresponde, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos forzar que se vuelva a compilar, es decir, puedo forzar que se genere un nuevo plan compilado en la caché de procedimientos. ¿Y eso cómo se consigue? Indicándolo aquí, with recompile. Si yo hago esto, consigo que para esta ejecución en concreto me vuelva a proponer y a cargar en la caché de procedimientos un plan de ejecución optimizado en función de las características nuevas que tienen, por ejemplo, las tablas del procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo voy a necesitar yo recompilar el procedimiento? Pues lo voy a necesitar cuando haya cambios significativos en, por ejemplo, los objetos a los que hace referencia mi procedimiento almacenado. El ejemplo típico es el del índice. ¿Qué pasa? Si yo hago esto, cada vez que vuelva a hacer una ejecución, con el mismo dato o con distintos datos, ¿qué va a ocurrir? Que va a utilizar el plan nuevo de ejecución, el último. En este caso, sería el que se ha creado en esta recompilación. Pero, ¿qué ocurre si ha habido cambios? Imaginaros que ha habido cambios, pero yo todavía no quiero ejecutar el procedimiento. No lo necesito. Imaginaros que fuese un procedimiento que realiza una inserción en una tabla, pero yo ahora mismo no necesito hacer esa inserción. Entonces, ¿qué otra opción tengo para que coloque un plan nuevo de ejecución? Bueno, pues lo que puedo hacer es marcar el procedimiento para que en la siguiente ejecución, es decir, la siguiente vez que yo necesite ejecutarlo, lo recompile. Y esto se hace con un procedimiento almacenado del sistema que se llama SP-recompile, al que yo le paso como parámetro de entrada el objeto que quiero recompilar. ¿Qué consigo con esto? Pues, bueno, yo he creado mi procedimiento, lo he ejecutado, imaginaros, por primera vez, tiene un plan de ejecución, pero, como os decía, una vez que lo lanzo por primera vez, creamos un índice en tabla 1 en la columna NIF. ¿Qué hago entonces? No quiero en este momento ejecutar el procedimiento, no me hace falta. ¿Qué hago? Lo marco para que la siguiente vez que yo ejecute el procedimiento que creé, lo recompile. ¿Y eso cómo lo consigo? Marcándolo como objeto a recompilar. ¿Lo veis? Yo aquí no estoy ejecutando el procedimiento que creé. El que estoy ejecutando es el procedimiento almacenado del sistema que se llama SP-recompile. Y lo que hace es ponerle una especie de marca a mi procedimiento para que la siguiente vez que yo lance la ejecución de mi procedimiento, vuelva a colocar un plan compilado en la caché. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos la opción de recompilar en la ejecución en sí.
Ya hemos visto esta opción. Solo se recompila en esta ejecución. Hemos visto cómo marcar el procedimiento para que se recompile en la siguiente ejecución. Y nos faltaría esta opción. Justo antes de las, yo puedo poner with recompile. ¿Qué consigo con esto? Imaginaros que fuese un procedimiento en el que las características de los objetos que hay dentro varíen habitualmente. Entonces, si yo le indico a la hora de la creación esta cláusula, si indico with recompile, ¿qué va a pasar? Que cada vez que yo ejecute el procedimiento se va a volver a compilar. Es decir, va a volver a crear un plan de ejecución en la caché. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo, imaginaros, cuando un procedimiento de repente empieza a ir mucho más lento que la primera vez que lo creé, que la primera vez que lo ejecuté, entonces tengo que darme cuenta que ahí hay algún problema, que el plan de ejecución que está utilizando el servidor no es el óptimo. Entonces, veis aquí, esto es para el ejemplo que os comentaba de la resolución diferida de nombres, cómo yo puedo crear un procedimiento almacenado. Esto os va a dejar lanzarlo, lo podemos probar si queréis. Yo puedo en la base de datos empresa crear un procedimiento almacenado. Si yo hago este select, estoy en la base de datos empresa, ¿no? E imaginaros que intento hacer este select. ¿Qué me dice? El nombre de cliente 2 no es válido. En cambio, si yo ejecuto el procedimiento, veis que me dijo los comandos se han completado correctamente. Ni lo comprueba. No comprueba si el objeto existe. Confía en que cuando yo lo ejecute ya va a estar creada esa tabla. Es lo que se conoce como resolución diferida de nombres. Resuelve los nombres de los objetos después de crearlos, una vez que lo ejecutemos. Entonces, si yo ahora ejecuto el procedimiento almacenado, veréis cómo me va a dar el error. Y me dice el nombre de objeto cliente no es válido, pero veis que el procedimiento me ha dejado crearlo. Entonces, tened cuidado con eso. Voy a borrar el procedimiento, ¿vale? Para que no me quede por ahí. Y lo que os acabo de de contar sobre la recompilación lo tenéis aquí. Si usamos with recompile en la creación del procedimiento, no se almacena un plan de ejecución, sino que cada vez que nosotros lo ejecutemos, se vuelve a compilar. Es decir, ni siquiera llega a almacenarlo en la caché de procedimientos. No es necesario. Lo vuelve a hacer un plan cada vez que lo ejecute. Entonces, ¿para qué quiere tenerlo en memoria? Ejecuta nuevamente y ya no lo almacena en la caché. Lo recompila cada vez. Acordaros que además de with recompile podíamos poner, por ejemplo, encryption o execute as, y si lo ponéis, acordaros que with, la palabra with, se pone una sola vez, ¿vale? Teníamos aquí que podemos poner with recompile e imaginaros además que os dicen que el código del procedimiento va a estar cifrado, pues ponéis encryption al lado, pero el with solo una vez. Bien, luego vimos la opción de usar with recompile en la ejecución del procedimiento, como sería este caso, lo ponéis al final. Si hubiese aquí parámetros, esperáis a ponerlos todos. Si hay alguno de salida, os acabáis de poner todos los procedimientos de entrada y de salida y después al final escribís with recompile. Y luego, ¿cómo podemos hacer para marcarlo y que en la siguiente vez que se ejecute vuelva a compilar el procedimiento almacenado? Pues utilizando el procedimiento almacenado del sistema SP recompile.